quizás una de las palabras más atrayentes, más contemporáneas que usamos y escuchamos continuamente es la palabra diversidad. En la posmodernidad, en nuestra época, esta palabra ha llegado a ser una de las palabras y los conceptos importantes. Hemos descubierto la diversidad, hemos descubierto que no somos sociedades homogéneas, que no somos sociedades uniformadas. Más allá de los discursos uniformadores que siempre intentan generar ese orden social a través de uniformar ideas, conceptos, experiencias, realidades, emerge una realidad que se presenta siempre como diversa. Y hemos descubierto que es así. La experiencia de fe del pueblo protestante evangélico en Argentina tiene esa marca, siempre lo ha tenido, siempre la ha tenido. Pero dos grandes explicaciones o discursos sobre las minorías protestantes y evangélicas en Argentina han obturado un poco esa mirada. Por un lado, el discurso oficial de la Argentina católica, ¿no?, que siempre trató de presentar otras formas de creencias en la Argentina como anormalidades, como excepcionalidades, como aquello que no era en principio perteneciente a la nación argentina, a la identidad argentina. Y por otro lado, ciertas miradas sobre el campo de lo evangélico que han tendido a uniformar respuestas para explicar la emergencia, la aparición de lo protestante y de lo evangélico en Argentina. Lo cierto es que cuando analizamos con mayor cuidado y con mayor respeto a las fuentes históricas y a la manera de entender e investigar los procesos de crecimiento, expansión, inculturación del protestantismo y el evangelicalismo en Argentina, nos encontramos con una realidad muy distinta. Por un lado, nos encontramos que los protestantes y los evangélicos forman parte de la experiencia argentina prácticamente de sus inicios, de 1810. Y por otro lado, nos damos cuenta que esas experiencias son experiencias diversas. Diversas en lo ideológico, diversas en su arraigo geográfico, diversas en cuanto a el modo en que se produce esa presencia y ese desarrollo en la historia, en el territorio, en la cultura, en la sociedad. Diversa también en los ámbitos que resultan interesados o afectados por la presencia protestante y evangélica. Es la diversidad de origen, la diversidad de despliegue, la diversidad de prácticas, de ideas, la nota distintiva de lo protestante y lo evangélico en Argentina. Pensemos en la diversidad de origen del evangelicalismo y el protestantismo en Argentina. Tradicionalmente, la bibliografía histórica ha explicado dos grandes orígenes, ¿no? Por un lado, las iglesias que fueron llamadas del trasplante, porque se fundaban y dependían de la inmigración, ¿no? La inmigración de la cual, como todos sabemos, Argentina fue un país fuertemente receptor de inmigración en el siglo XIX, primera parte del siglo XX, sobre todo migración europea, que esos migrantes evangélicos y protestantes, al llegar a la Argentina como inmigrantes sociales, como personas que buscaban un mejor horizonte social para sus vidas, para sus familias, fundaban aquí las iglesias de su procedencia, de sus confesiones, y practicaban aquí ese culto, ¿no es cierto?, esa fe. El otro origen serían las iglesias de misión,
donde ya ahí hay una convicción de viajar a América del Sur, a Argentina específicamente, a traer la fe evangélica al pueblo, digamos, ¿no? Este esquema es útil y sigue siéndolo, pero hay que relativizarlo. Cuando uno baja a las experiencias históricas concretas, se encuentra que dentro de esos dos modelos hay una gran cantidad de situaciones intermedias o mixtas, ¿no? Por un lado, pensemos que la presencia de los protestantes y los evangélicos en Argentina es muy previa a las grandes oleadas inmigratorias y tiene que ver con el levantamiento de la exclusividad religiosa por parte de la Revolución de Mayo. La corona española había establecido un férreo control religioso, de unificación religiosa, que prohibía todos los otros cultos que no fueran los católicos, y tenía hasta 1822, 1824, la Inquisición, con su central en Lima, Perú, como herramienta de disciplinamiento social. Las revoluciones rompen con ese esquema y lentamente se abren a una mayor pluralidad religiosa. Eso permite, por ejemplo, en Buenos Aires, la gran metrópoli comercial del virreinato y después de las repúblicas nacientes, que ya en 1825 se funden iglesias protestantes en Buenos Aires, de la mano de los residentes de ingleses, en principio y en gran medida, ¿cierto? 1825, 1836, son momentos clave donde aparecen comunidades protestantes en Buenos Aires que alojan y permiten expresar la fe de esos residentes que son residentes de países extranjeros, ¿no? La presencia es bastante importante desde el punto de vista que obliga a pensar una solución práctica al tema de los enterramientos, de los sepelios, porque no era posible enterrar en los cementerios parroquiales a estos disidentes, como se les llamaba en su tiempo, ¿no? De manera que eso nos habla de que hay una presencia importante. Luego, las colonias agrícolas que se van a fundar en el sur de la provincia de Buenos Aires, de la mano del boom de la lana, por ejemplo, ahí por 1840, también lleva a la fundación de iglesias en esas colonias. Muchos de los colonos son irlandeses, escoceses, expertos en la producción lanera, y allí tenemos, por ejemplo, algunos casos de parroquias protestantes que con sus famosas escuelas dominicales se convierten en muchos de esos pueblos en las primeras escuelas donde podían ir todos los habitantes del pueblo, ¿no es cierto? Es decir, que cuando pensamos en origen tenemos que matizarlo, ¿no es cierto? Las iglesias de trasplante también compartían la fe y compartían sus experiencias de fe y su capital simbólico y educativo con el resto del pueblo, y digamos, el esfuerzo misionero no solo está circunscripto a lo que van a ser las experiencias de fin del siglo XIX y sobre todo la primera parte del siglo XX. La verdad que el patrón de implantación del protestantismo es de una enorme diversidad. Di estos ejemplos y quiero agregar otros. La llegada de los colonos galeses a la cuenca del río Chubut, ¿no es cierto? La fundación de Puerto Madryn, Rawson y otras ciudades del valle que tienen una fuerte impronta de protestantes, pero protestantes galeses. Todavía hoy se pueden visitar ese rosario de parroquias que se extendían a todo lo largo del valle del lago, ¿no es cierto?, del río Chubut. También
la fundación de Ushuaia, el primer asentamiento occidental, digamos, no autóctono en Ushuaia, es la de un misionero anglicano, Thomas Bridge, que va a fundar de alguna manera la ciudad de Ushuaia mucho tiempo antes de la llegada del Estado argentino, con su capacidad de establecer la soberanía nacional en ese lugar, ¿no es cierto? Lo cual también generó todo un debate en torno a la nación católica y el rol que podía cumplir un misionero anglicano súbdito de la corona británica fundando un pueblo allá en la parte más extrema de la Patagonia argentina. Los esfuerzos misioneros de misioneros suecos en el Chaco, de misioneros suecos pentecostales en el Chaco, de anglicanos, misiones anglicanas entre los huichís de Formosa y del este salteño. Es decir, que vamos a encontrar una pluralidad de experiencias de fe, ¿no? Las misiones pentecostales en Isla Maciel, que de alguna manera convirtieron ese lugar que era en algún momento una especie de reservorio de la mafia y de muchas prácticas ilegales en Buenos Aires, y allí va a haber la fundación de iglesias pentecostales, sobre todo iglesias pentecostales de origen italiano, varios misioneros de origen italiano, algunos venidos de Italia, otros venidos de Estados Unidos, que a fines del siglo XIX ya y principios del siglo XX van a establecer iglesias que son iglesias de inmigrantes, pero también son iglesias de misión. De manera que hay una enorme diversidad geográfica, diversidad de origen, diversidad de prácticas, porque el culto, la liturgia y aún la especificidad de la doctrina, de pronto las misiones pentecostales o las misiones anglicanas o las misiones bautistas y las iglesias de estos distintos grupos dentro del protestantismo, del amplio arco del protestantismo, claramente eran distintas, eran diversas, pero hay diversidad. Y ya de estos ejemplos lo que vemos también es que hay una profunda implantación popular, ¿no? El protestantismo anida sobre todo en los sectores populares, en las barriadas populares. Pensemos que, por ejemplo, la extraordinaria obra educativa que entre fines del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX realiza el pastor y educador protestante William Morris en Buenos Aires, lo hace en lo que eran en esos momentos los barrios más marginales de la ciudad, La Boca, Palermo, que era un sector, digamos, orillero, como diría Borges, ¿no? Orillero de Buenos Aires, de las orillas de Buenos Aires, en ese momento. Allí William Morris va a desarrollar su extraordinaria, o el corazón de su extraordinaria obra educativa. De manera que tenemos una tremenda diversidad y también una profunda implantación popular, y aún, como vemos en algunos de estos ejemplos, atravesando la barrera geográfica, inclusive algunas barreras y algunas fronteras geográficas que el mismo Estado argentino tenía problemas para cruzar, ¿no es cierto? Como el impenetrable chaqueño, salteño, el monte formoseño, Ushuaia, es decir, el valle del río Chubut, todavía por explorar y por colonizar a fines del siglo XIX. De manera que tenemos diversidad, implantación geográfica y penetración en los sectores populares como elementos claves para entender el proceso de desarrollo e implantación del protestantismo, el evangelicalismo en Argentina. Si pensamos en diversidad e implantación popular, o la experiencia de lo protestante y lo evangélico en el campo popular, tenemos que hacer
una inevitable referencia a la intervención de los evangélicos y protestantes en el campo educativo. Por un lado, en el campo educativo de lo público, cuando nacía el sistema educativo público argentino, ¿no? Luego de la Ley de Educación Común 1420, el Estado inicia un esfuerzo extraordinario para lograr la cobertura nacional de educación primaria, que fue el primer objetivo a cumplir. Allí es sumamente importante el trabajo de Juana Manso, ¿no? Una protestante, educadora, pensadora, una pionera de los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, de un feminismo inspirado en los valores de dignidad de la mujer encontrados en el Evangelio, ¿no? Y Juana Manso desarrolla una tarea intelectual, se convierte de alguna manera en una de las manos derechas de Sarmiento, y tiene un rol fundamental en esa lucha titánica, porque no era solamente una lucha de medios prácticos, sino también de convicciones ideológicas y de intereses contrapuestos a ese proyecto, ¿no es cierto? Y también, que ya lo mencionamos, hay que destacar el trabajo de William Morris, que se convierte en esas 4 o 5 décadas, entre fines del siglo XIX y principios del XX, en un aliado indispensable del proyecto educador de Sarmiento, ¿no? Fundando escuelas, bibliotecas populares en los barrios más desfavorecidos de Buenos Aires, colaborando de manera complementaria con los esfuerzos de un Estado que encontraba enormes dificultades para desplegar su proyecto educador, sobre todo en las clases populares. Y allí también hay que mencionar Sarmiento y las famosas maestras norteamericanas, ¿no? que se van a repartir, distribuir en distintos puntos del país, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, muchas escuelas fundadas por evangélicos en esos años, y la obra de estas maestras educadoras quedaron un poco luego invisibilizadas, porque reacciones nacionalistas, antiprotestantes, van a invisibilizar ese testimonio, pasando a la órbita pública, sin referencia a su origen protestante, a varias escuelas de esta época, ¿no? Pero estas maestras norteamericanas, protestantes en un 90%, van a ser un aporte invalorable para la formación de docentes, que era la necesidad más acuciante de esos años. Y si uno piensa luego en el siglo XX, va a encontrar un movimiento de escuelas extraordinario, tanto en las iglesias protestantes, por ejemplo la iglesia metodista, como las iglesias evangélicas, señaladamente las iglesias llamadas de los hermanos o de los hermanos libres, las iglesias bautistas, pero también las adventistas y otras iglesias del tronco protestante van a fundar escuelas en todo el ámbito de la República, generando un impacto educativo incalculable, ¿no es cierto? Pensemos que el instituto que hoy es universidad, la UCEL en Rosario, que nace como una escuela en 1875, ¿no es cierto? Es decir, y hay un despliegue luego en el siglo XX del movimiento de fundación de escuelas que ha generado un aporte muy importante, quizás no tanto cuantitativo, pero sí en términos cualitativos y de aporte al sistema y a la reflexión pedagógica y a la práctica pedagógica, ¿no es cierto? Y una distribución geográfica muy importante. De manera que cuando hablamos de diversidad, de implantación en el espacio popular, la educación, la difusión del conocimiento, de las letras,
ha sido un elemento clave de la historia evangélica y protestante en Argentina. Como conclusión a este breve pantallazo al tema de la diversidad y la implantación popular del protestantismo y del evangelicalismo en Argentina, quizás valga dejar algunas preguntas. ¿Todavía es válido pensar el protestantismo y el evangelicalismo en Argentina como un movimiento exogenético, es decir, como algo externo a la realidad argentina y luego implantado? ¿O no habría que pensarlo mejor como una de las muchas corrientes de pensamiento y de práctica, no solo religiosa, sino también cultural, que terminaron conformando esta nación con las características que tiene? Y luego una pregunta quizás más contemporánea, más presente: ¿hacia dónde se mueve el campo evangélico y protestante? ¿Y cuáles son los aportes actuales? ¿Qué interrelaciones se dan hoy entre el mundo de la fe evangélica y protestante y el mundo de la cultura? ¿Qué evolución ha tenido los últimos 20 años, 25? ¿Qué interacciones e interfaces se dan entre el mundo evangélico y el mundo de la política? ¿Ha mejorado la mirada desde el campo evangélico hacia el mundo de las otras experiencias religiosas, incluida claramente la católica? Desde el mundo católico, desde la experiencia católica, se mira con otros ojos la experiencia evangélica y protestante en estos años. ¿Hemos avanzado en ese diálogo y en ese mutuo reconocimiento? Bueno, son preguntas que quedan para charlar, para debatir. El tema es sumamente interesante, pero lo bueno es que podamos construir una cultura democrática donde todos nos podamos reconocer como parte de un mismo colectivo.